Sabemos que quieres ayudar. Que no eres indiferente a lo que está ocurriendo en México. Que eres generoso. Que tienes algo para aportar. Que te duele ver a los más desfavorecidos. Es a ti a quien estamos buscando. La Red de Ayuda por México. Una red de personas que pueden ayudar en los tiempos difíciles. Una red que no necesita a gobiernos ni fundaciones. Somos gente común ayudándonos los unos a los otros. Porque lo que nos mueve es el espíritu y la esperanza de ayudar a quien más lo necesita en medio de esta crisis. Porque tenemos un corazón muy grande y una voluntad a toda prueba. Somos una cadena de ciudadanos ayudando a otros ciudadanos. Búscanos en Facebook. Porque a México lo movemos todos. Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Ana Cervantes y bueno, quiero platicarles para empezar un poquito sobre Red de Ayuda por México, ¿no? Como ustedes lo vieron en el video, bueno, Red de Ayuda por México es un movimiento de ciudadanos, de personas comunes, en donde no hay de por detrás ni gobiernos, ni artistas, ni empresas. Un movimiento de ciudadanos en donde el principal objetivo es ayudar a personas desfavorecidas en esta situación de COVID, ¿no? Y ayudarlas principalmente. Me refiero a aquellos que no es tanto dentro del hospital, sino a la gente que tiene que lidiar con la enfermedad en casa, ¿no? Que tiene necesidades de oxígeno, necesidades de medicina, necesidades de, pues, cubrebocas y ese tipo de materiales. Entonces, el principal objetivo es ese. Nos hemos acercado a la gente afuera de los hospitales justo para tratar de entender esas necesidades que la gente está teniendo y hemos tratado de conectar a ciertos intermediarios para apoyar, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también tenemos este espacio en donde buscamos también mantener informada a la gente sobre esta situación de COVID. El día de hoy tenemos una supermadrina, una especialista en el tema que nos va a ayudar a hablar sobre el COVID. Bienvenida, doctora Laurianne Jiménez Faibi, es una doctora en ciencias médicas y líder del proyecto de Salvemos Conciencia. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ana. Un placer realmente estar aquí. Creo que es tan importante en esta época son tiempos muy difíciles para todos. Han sido tiempos muy difíciles y seguirán siendo tiempos difíciles para muchos en México, para muchos de nosotros. Me da un gusto enorme poder contribuir en algo a la gran iniciativa que tienen ustedes, que se parece en espíritu a lo que hace la iniciativa que yo encabezo, que es Salvemos Conciencia, que finalmente todos los esfuerzos que se hacen están encaminados en ayudar a quienes lo necesitan en este tiempo difícil. Así que, pues, un placer, qué bueno, me da mucho gusto que me hayan invitado. Gracias, doctora. Y bueno, amigos, pueden enviar sus preguntas también a través de Facebook. Esta es una charla y pues tenemos a la doctora aquí que nos puede estar contestando, así es que los invitamos a hacer sus preguntas. Pero bueno, doctora, me gustaría empezar platicando un poquito sobre este tema de la nueva ola. ¿Va a haber una nueva ola? ¿Realmente puede ser un repunte peor al que hemos venido viviendo a partir del periodo vacacional que fue en diciembre? ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto a esta nueva ola que podemos nosotros hacer como ciudadanos, ¿no? Para enfrentar esta situación? Sí, bueno, esta es una excelente pregunta. Desgraciadamente, en nuestro país no se ha hecho un esfuerzo gubernamental por contener o controlar la dispersión de los contagios. Esto nos ha tenido pues como que en una ola continua de contagios, de muertes, que de repente ha tenido periodos como un poquito de estabilización, da la impresión que vamos tantito bajando y después repunta, y otra vez y repunta. Lo que tenemos enfrente va a ser el tercer repunte. Esto, ojalá que todos los que hemos estado siguiendo el desarrollo de la pandemia, alguna vez nos equivoquemos con una predicción de estas. Sería yo la persona más feliz del mundo si yo terminara equivocándome con esto, pero no parece ser el caso. Es decir, todos los indicadores están ahí. Es algo que se está dando como un fenómeno a nivel mundial en muchas partes del mundo. El epicentro hoy de la pandemia está en Brasil. Muchos países sudamericanos están con lo mismo
y no existe una sola razón por la cual esto mismo no ocurra aquí en México. Todo parece indicarnos que en cuestión de unas cuantas semanas estaremos ahora en un repunte. Aquí la tristeza es esto, que tuvimos nuestra primera escalada de la pandemia en los meses del verano, vamos a decir mayo, junio, o más bien junio, julio, agosto. En septiembre se estabilizó un poquitito, pero nunca combatimos de lleno la pandemia, sino que simplemente bajó un poco. Y después, noviembre, diciembre, enero, otra escalada muy grande que fue peor que la anterior. Esta tercera parece que va a mostrar ese mismo fenómeno, que va a ser peor que la anterior. Pero si ustedes recuerdan, ya durante el periodo de las fiestas decembrinas y en el mes de enero, pues la situación era muy crítica, particularmente en algunos lugares, en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde los hospitales estuvieron virtualmente colapsados, en donde la gente pues estaba desesperada buscando tanques de oxígeno para sus familiares. Y si pasa lo que está pasando en Brasil, si aquí en México ocurre lo que ahorita está ocurriendo en Brasil, Brasil ya rebasó lo que les pasó a fin de año. Ellos ya están completamente colapsado el país, es decir, tienen a más del 90% de sus camas hospitalarias ocupadas a nivel nacional. Quiere decir que pues es una situación realmente ya catastrófica lo que está viviendo Brasil, rebasando ya el caos que les ocurrió como al resto de los países a final de año. Entonces, sí, esto desgraciadamente es lo que viene. Y esto aunado a algo que es muy lamentable, que coincide con el periodo de la Semana Santa. Entonces, coincide con que es un periodo en el que la gente ahorita siente, bueno, vamos de bajada, vienen las vacaciones, porque nos salimos a hacer, híjole, y entonces esto solo va a agravar más el problema. Después de la Semana Santa quizá haya gente que empiece a decir, esto pasó porque la gente salió de viaje. No, esto ya lo tenemos encima, hagan de cuenta que es la ola de un tsunami que ya viene en movimiento. Es ahorita virtualmente imposible detener la ola, aunque sí hay mucho que hacer para protegernos, eso sí. Pero esa ola pues ya viene encima ahora nada más. ¿Qué tanto la podemos hacer que sea menos caótica o qué tanto va a ser más caótica? Eso sí va a depender. Y en la medida de que la gente se movilice más, se descuide más, pues esto va a tender a ser más grave. Esa es la mala, terrible noticia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es importantísimo. A ver, primero, entender que el papel que jugamos nosotros como los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, como gente común y corriente, es importantísimo el papel que jugamos. Hace una diferencia enorme en el desarrollo de la pandemia. Entonces, esto es importante que se entienda, porque al entender esto, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y la respuesta es muy simple y clara, porque hay una sola cosa que tenemos que hacer, y eso es evitar el contagio, evitar la propagación del virus, evitar contagiarnos nosotros, evitar propagarlo a otros. ¿Y cómo logramos esto? Esto se logra utilizando siempre cubrebocas, bien puesto, siempre que salgan de casa. No hay un momento en el que se puedan relajar. Tienen que ponérselo. Ahora la enfermedad es más contagiosa porque se propagan ya estas variantes que son más contagiosas del virus entre nosotros, entre nuestras comunidades. Entonces, aquellos cubrebocas que antes decíamos, pues ponte un paliacate o ponte un cubrebocas X, ahora ya no basta. Utilicen cubrebocas KN95, ese lo pueden usar solo, siempre y cuando esté bien adosado a la cara, que esté, o sea, bien pegadito a la cara, ¿ok? Los KN95, si no tienen este tipo de cubrebocas, entonces pueden utilizar un cubrebocas quirúrgico y encima un cubrebocas de tela. Lo importante es que el cubrebocas nunca esté holgado y que tape tanto la nariz como la boca. Esto es importantísimo. Entonces tiene que tapar en todo momento tanto nariz como boca y no debe estar holgado el cubrebocas. Entonces, esa es la parte importante, el cubrebocas. Segundo, eviten espacios concurridos, eviten aglomeraciones. Entre más personas hay en un lugar, más alto es el riesgo de contagio. Entonces,
Si van a salir a un restaurante, prefieran aquel restaurante en donde haya menos gente, prefieran el restaurante en donde haya las mesas al aire libre. Van a ir a algún lugar, prefieran espacios grandes, abiertos, bien ventilados. Y esto nos lleva al tercer punto esencial. Entonces dijimos, el cubrebocas bien puesto, correctamente puesto, todo el tiempo. 2, evitar espacios concurridos, aglomeraciones, ¿ok? Y 3, ventilar los espacios cerrados. Es decir, cuando ustedes van al transporte público, obliguen al chofer y al resto de la gente, abran las ventilas. En el metro, exijan que se abran las ventilas. Si se van a subir a un taxi, a un Uber, a su propio vehículo y viene otra gente, etcétera, abran las ventanas. Es decir, necesitan ventilar el transporte público, privado, el de cualquier tipo. Si están en una sala de espera, pues mejor espérense afuera ya que los manden llamar cuando sea su turno, ¿sí? Eviten estar, y cuando estén en lugares donde sí hay más gentes, 1, exíjanle a todo el mundo el uso del cubrebocas, y 2, no hablen, no platiquen. Es decir, hablar y hablar y hablar en el transporte público, por ejemplo, o en un elevador, o en un cuarto pequeño que no está ventilado, lo único que hace es generar más aerosoles infecciosos. Entonces, ir en silencio. Los japoneses esto lo han hecho muy bien. Se les prohíbe hablar en el transporte público. Pues ahí van, todos en silencio, pero no se contagian. Entonces, hay sacrificios que tenemos que hacer, pero todo sea porque, miren, pasa algo muy sencillo. Esto, como todos los males que nos aquejan, que nos han aquejado, que han aquejado a la humanidad, este mal también va a pasar. Va a pasar, indiscutiblemente. O sea, nada más que aquí hay un punto muy importante. Cuando pase, ojalá que sigamos aquí para ver el resto de la historia, ¿sí? Ojalá que todavía tengamos aquí a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros colegas, qué sé yo. Lo único que va a importar es eso, que cuando esto pase, sí estemos todavía aquí, cuando ya sí podamos volvernos a abrazar, ¿ok? Entonces, para eso hay que cuidarse del contagio. Eso es lo importante. Oye, y ligado un poquito a este último comentario que nos cuenta. Entonces, si nosotros pensáramos un poco en el futuro, creo que hay mucha gente que cerró el año 2020 y decía, wow, llegaron las vacunas, ya empieza la gente a vacunarse y empieza un optimismo, ¿no? Hay gente que decía ya tal vez conciertos, cosas, planes, viajes, que decían ya en junio, increíble, en diciembre. Usted la luz verde todavía no la vemos tan cercana, digamos, en un mediano, corto plazo, sino hay mucho camino todavía por recorrer en ese aspecto, entendiendo justo que me ligo también ahí hacia el avance que ha tenido las vacunas, y si es algo que lo va a detener, porque finalmente, como usted dice, también estamos enfrentándonos al mismo tiempo con nuevas variantes que desconocemos, ¿no? Entonces, un poco hacia allá va mi pregunta, ¿no? Hacia si realmente es un optimismo que todavía no se ve luz verde en un corto, mediano plazo. Esto desafortunadamente es así. Esto no está cerca de terminarse. Ahora, esto es muy lamentable porque los discursos que se nos han dado, la retórica que se ha manejado en nuestro país, todo el tiempo ha sido, ya vamos de salida. Si alguien recuerda cómo inició todo esto, dijeron, Semana Santa y 2-3 semanas más y esto ya pasó, ¿no? Después, mayo, en mayo va a pasar, ¿no? O sea, y luego, y se habla de un montón de cosas de cuándo vamos a volver a la normalidad, a la normalidad. Perdón, o sea, déjenme decirles la verdad. La verdad es que la normalidad, como la entendimos antes de diciembre de 2019, no existe más. Es decir, no existe más. Ahora, esto tiene que ser, ¡oh, qué horror! No tiene por qué ser un horror. Ahora, tenemos un virus que nos mata, que nos puede matar. Y lo que es importante aquí es, necesitamos encontrar una nueva forma de vivir conviviendo con el virus de tal suerte que no nos mate, ¿verdad? Entonces, esa normalidad que entendimos antes ya no existe. Y entre más pronto la gente entienda esto, más pronto podemos hacernos a la idea de ser un equipo todos, como población, como comunidad,
atacando y tratando de resolver el problema. Si de cuando en cuando, cada vez otra vez va a colapsar todo el sistema de salud de nuestro país, se van a seguir muriendo 2,000 personas al día, si de cuando en cuando esto pasa, ¿cuánto tiempo creen que podamos soportar algo así? Es decir, los niños y los jóvenes en nuestro país llevan ya más de 1 año sin ir a la escuela. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así? Todos los negocios que han cerrado, la gente que ha perdido su empleo, todo eso. No, miren, la situación es esto, los confinamientos no son la solución a lo que está pasando. Es decir, si cada vez que todo colapsa, entonces todo el mundo enciérrese. Vivimos en un país en donde la gente no se puede encerrar si no hay programas sociales que les permitan encerrarse. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en donde la mayoría de las personas viven al día. Vivir al día significa que tienen que salir a trabajar y si no, no va a haber comida en la mesa. Entonces, a eso de enciérrese, y bueno, pues usted se enfermó porque no se encerró, entonces es su culpa. Esto es muy injusto y esto es algo, si los europeos tal vez sí pueden decir, oiga, confínense. ¿Por qué? Porque sus gobiernos tienen programas sociales que le permiten a la gente confinarse y siguen comiendo y tienen un ingreso, y a las empresas a cerrar sin que tengan que despedir a sus trabajadores, sin que la empresa quiebre. En nuestro país, donde eso no ocurre, los confinamientos tienen que dejar de ser el recurso que se sigue. Es decir, necesitamos implementar las medidas pertinentes para minimizar la propagación del virus, que nos permita, los que tenemos que salir. Algunas empresas ya cambiarán un poco su manera de operar y ahora ya se han dado cuenta que muchos de sus empleados pueden trabajar desde casa, en un home office, en fin, miren, aquí la situación es esta, las vacunas sí vienen, aquí están, eso está muy bien, es algo grandioso, es padrísimo, es razón para tener muchas esperanzas de que vamos a ver tiempos mejores, mucho más rápido de lo que habíamos sospechado el año pasado. Todo esto está muy bien, pero ojo, las vacunas no son un remedio mágico. La gente no va y se vacuna y saliendo de ahí ya tiro mi cubrebocas y vive la vida. No, es decir, la gente vacunada no sabemos todavía con exactitud cuánto tiempo va a durarles la inmunidad. Hay farmacéuticas, no sabemos en qué momento va a haber una variante que ya evada la inmunidad que tenemos con una vacuna. Es decir, la gente vacunada podría empezar a enfermarse porque el virus ahora mutó de tal manera que ahora evade la inmunidad de la vacuna. Las farmacéuticas, por ejemplo, Pfizer y Moderna, ya están haciendo versiones de su vacuna que protegen a las personas contra las variantes del virus, ¿ok? Anticipando que anualmente las personas vacunadas con sus vacunas anualmente van a tenerse que poner un refuerzo para continuar inmunizados, o sea, protegidos contra la enfermedad, ¿no? Entonces, es decir, a lo que voy es que sí tenemos vacunas, eso está muy bien. El efecto de las vacunas sobre el desarrollo y el avance de la pandemia no es inmediato. Una persona se vacuna hoy con la primera dosis, usted no está protegido. A los 21 o 28 días se va a poner la segunda dosis, usted no está protegido. 28 días después, ahora está protegido. Pero vio que ya pasaron 2 meses desde que se puso la primera dosis. Entonces, no es un efecto inmediato y hay que tener mucho cuidado. Los vacunados tienen que seguir utilizando cubrebocas, seguirse cuidando de las 3 que ya les dije ahorita, ventilación de espacios, no aglomeraciones, cubrebocas, etcétera. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que ahorita los estudios nos dicen es que una proporción muy grande de los vacunados siguen pudiéndose infectar. Ojo, la vacuna protege a una persona de morir de COVID. Sí, queriendo decir que usted vacunado puede infectarse del virus, sí, no se va a morir. Lo protege de la enfermedad severa, de la enfermedad más grave y de la muerte. Pero muchos vacunados se infectan y padecen COVID, ya sea sin síntomas, asintomático, o con síntomas leves o hasta moderados.
Pero aquí, ok, perfecto, la persona no se va a morir, eso, pues para eso queremos la vacuna, extraordinario. Nada más que, ojo, esa persona puede contagiar a otros. El vacunado puede contagiar a otros. Por eso el vacunado tiene que seguirse poniendo el cubrebocas y cuidándose. Porque ahora, imagínense que tal vez el vacunado ya no tiene el riesgo de morir, pero puede ser el vehículo que mate a alguien. Entonces, hay que seguirse cuidando. Entonces, a lo que voy es esto. Necesitamos encontrar una forma de que la vacuna sea una herramienta adicional que nos proteja. Va a llevar mucho tiempo tener a una proporción suficientemente amplia de la población vacunada para que podamos entonces decir, bueno, ya, ahora sí, estamos muchos vacunados, ya no importa. Ahora podemos empezarnos a relajar. Esto va a llevar mucho tiempo, quizá más de un año, para que eso ocurra, ¿sí? Entonces, mientras eso pasa, qué bueno, hay que echarle porras, que siga la vacunación, que se haga lo más rápido posible, etcétera, etcétera. Pero dejar nuestras esperanzas puestas en la vacunación es un gravísimo error. El día de hoy en México se están reportando ya más de 200,000 fallecimientos por COVID-19. El día de hoy subió la cifra a 200,211 en cifras oficiales, ¿ok? Y son muchos más de eso, ¿no? Pero en cifras oficiales. Miren, no hay vacuna que vaya a impedir. Viene ahorita la siguiente escalada. Si se pone como estamos viendo que se va a poner, no hay vacuna ni ritmo de vacunación que proteja de morir a otras 200,000 personas de aquí al mes de septiembre o octubre. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que echarle porras a la vacuna, qué bueno que la vacuna va bien. Hay que echar porras porque se vea, porque se tengan camas ahora que mucha gente se va a empezar a enfermar. Hay que ver que sí, todo el que se pueda quedar en casa, sí, muy bien, que se quede. Ok, pero a ver, con camas o sin camas, esto lo tuiteé el otro día y lo repito, con camas o sin camas, ¿sí? Con confinamiento o sin confinamiento, con vacuna o sin vacuna. Si no detenemos la dispersión del virus, nos vamos a seguir muriendo. Entonces, ahí es donde sí, independientemente de lo que haga nuestro gobierno, yo tengo la esperanza que tarde o temprano vayan a hacer lo correcto, ¿verdad? Y poner las medidas que se requieren para detener la propagación del virus en las comunidades. Mientras, nosotros tenemos un papel muy importante que jugar y hay que tomarlo con mucha seriedad y responsabilidad. Sí, de acuerdo. Y te agradezco mucho también por ese comentario y realmente justo es el objetivo de esto, ¿no? De dar recomendaciones a la gente sobre el papel que nos toca como ciudadanos, ¿no? Ante esta estrategia que puede ser equivocada por la parte del gobierno, ¿qué es lo que nos toca a nosotros poner también para que enfrentemos esto, ¿no? Vamos ahora un poquito con algunos de los comentarios que hemos visto en Facebook, algunas preguntas. Ahí Susana nos comenta, una gran invitada, siempre al pendiente por la salud de la gente. Gracias, doctora. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Tenemos una pregunta por parte de Norma Elizondo que dice, ¿qué sucedería de llevarse a cabo la apertura de escuelas, como ya lo han comenzado a hacer estados como Jalisco, de frente a esta tercera escalada? La respuesta así muy derecha, directa y contundente es no, no. Nuestro país no está en posibilidades de empezar a abrir escuelas, esa es la verdad. Todos necesitamos que los niños, los jóvenes vuelvan a la escuela, todos necesitamos que eso pase, sobre todo ellos. El perjuicio que se está causando a nuestra sociedad por tener a la gente fuera de las escuelas durante un periodo tan largo, apenas lo vamos a empezar a entender en los años por venir. Ha sido terrible, absolutamente terrible, sí. Es consecuencia de que no se ha tenido un control por parte del gobierno de la pandemia, ¿no? Pero vamos, miren, sí, los niños deben volver a la escuela y lo que les está ocurriendo es terrible. Los adolescentes, yo tengo 2 hijos adolescentes, para que sepan, y ellos, más que cualquier otra población de edad, requieren para su desarrollo como personas, su desarrollo integral, esta interacción entre sus pares, entre otras personas de su misma edad. No es opcional, ellos lo requieren, lo necesitan para desarrollarse. Así es terrible. O sea, más de un año, todos los adolescentes sin poder interactuar con la gente de su edad. Es terrible, sin duda.
Pero dejar a sus hijos huérfanos, les garantizo que es peor. Y ver morir a sus hijos, también. Entonces, cuando hay un regreso de clase seguro, cuando haya un regreso a clase seguro, vamos a ir todos de regreso, claro, queremos correr de regreso, pero solo cuando sea seguro. Tenemos ahorita, y para que sea seguro, el gobierno tiene que, además de hablar, tomar las acciones que no ha querido tomar durante más de un año de pandemia. Cuando ellos dicen que van a vacunar a los maestros en Campeche y pensar que esto ya permite abrir una escuela, están mintiéndonos, y lo digo así, con todo profesionalismo. Puede ser que los maestros no se enfermen y se mueran, pero a ver, al día de hoy en la mañana, en Ontario, Canadá, salió un reporte muy revelador en donde se ve que estas nuevas variantes del virus están azotando más duramente a las poblaciones de menor edad. En Ontario, Canadá, la mayor parte de los pacientes que tienen ahorita intubados son personas entre 20 y 26 años de edad. Ahora, en Dinamarca y en otros países están viendo un aumento marcado en el número de niños que están requiriendo terapia intensiva. Estamos ante una enfermedad que es notablemente distinta a la que entendimos el primer año de la pandemia, porque esta enfermedad sí la está causando el mismo virus, digamos, SARS-CoV-2, sí, pero es un virus que tiene características distintas porque ya mutó. Este virus parece tener una capacidad más grande de infectar a las poblaciones de menor edad, de infectarlas y de enfermarlas de gravedad. Entonces, yo nada más me pregunto, pues sí, los niños, incluso si los niños no se enfermaran, los maestros están vacunados, bueno, les acabo de decir, los vacunados muchos siguen infectándose y transmitiendo la enfermedad. Entonces, entre los niños se van a contagiar. El maestro va a contagiar a los niños. El maestro no se va a enfermar, pero ahora los niños van a ir a contagiar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus vecinos, ¿ok? Y entonces, pues qué padre que esos niños fueron a la escuela y ahora se quedaron huérfanos, ¿no? Es decir, si mientras no se detenga la propagación del virus, o se tenga, necesitamos aquí escuelas, ¿quieren una escuela segura? Se puede, incluso con el virus dispersándose. Necesitamos salones de clase amplios, que estén bien ventilados, que tengan filtración adecuada del aire, en donde el aire se esté renovando con filtros EPA, ¿sí? Y entonces hay un recambio de todo el aire que hay dentro del salón de clases. Esto, claro, pues si se puede hacer así, entonces, y donde los niños estén separados por lo menos 3 metros de distancia entre sí. Y que usen cubrebocas todo el tiempo que estén dentro de la escuela. Y yo nada más me pregunto, en este país, en Campeche, le pregunto a la gente de Campeche, ¿cuántas escuelas tienen en Campeche en donde las características de la edificación permita esto que les acabo de decir? Hay escuelas en nuestro país en donde no hay piso, o sea, es tierra. Hay escuelas en nuestro país en donde no hay agua potable. ¿Vamos a poner filtros EPA? Pues deberíamos hacerlo, pero el gobierno tiene que hacerlo, no darnos a tole con el dedo. Esta es la situación, ¿no? O sea, decirnos, no hay problema, vamos a vacunar a los maestros y ya que vuelvan los niños a la escuela. No, a ver, no es así de fácil. El virus está disperso de manera rampante entre nosotros. Y entonces los niños contagiándose. Imagínense que ahora en la segunda parte de la enfermedad, de la pandemia, que es con estas nuevas variantes del virus, empezáramos a ver lo que no hemos visto antes, porque nos empeñamos en que a fuerza necesitábamos volver a la escuela, que es ahora ver a nuestros niños intubados en terapia intensiva. Yo no creo que podríamos anímicamente soportar algo así, empezar a ver a nuestros niños morir en grandes números, ¿no? Esto no estoy diciendo que ocurriría obligadamente, pero esto es una posibilidad. Y yo nada más pregunto, ¿alguien quiere correr el riesgo? Sí, de acuerdo, es un tema muy complicado. Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre vacunas o todas son lo mismo? Nos pregunta Abraham Franco. Sí, no todas son lo mismo. Todas las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas. Las que ahorita están en México
Lo que las hace distintas es la forma como se fabrican, o sea, es decir, cuál es la tecnología que se usa para generar la vacuna. Entonces tenemos vacunas que se basan en una tecnología que se conoce como RNA mensajero. Son vacunas de RNA mensajero. El ejemplo de las que hay aquí en México es Pfizer. En Estados Unidos hay otra que es Moderna. La vacuna de Moderna, la de Pfizer, son muy similares, están basadas en el mismo tipo de tecnología que es RNA mensajero. Después hay otras que son vacunas basadas en vectores virales, queriendo decir que es un virus inocuo, completamente inocuo, un virus que no se reproduce y que no causa ningún tipo de enfermedad, ¿sí? Al cual le introducen una parte del material genético del virus que causa COVID-19, ¿ok? Y esto lo inyectan, es lo que inyectan, eso entra a nuestras células y nuestras células comienzan a producir una proteína del virus que causa coronavirus, contra lo cual nuestro sistema inmunológico produce defensas. Entonces, hay las de RNA mensajero, hay las de adenovirus. ¿Cuáles son adenovirus? Adenovirus aquí es AstraZeneca, la de CanSino Bio, CanSino es también adenovirus. En Estados Unidos, Johnson & Johnson es adenovirus, y así. Ahora hay otro tipo, que son vacunas de virus atenuados, ¿ok? O inactivados. La vacuna de Sinovac es una de estas. Es una vacuna inactivada, queriendo decir que sí es el virus SARS-CoV-2 completo, nada más que ya está muerto, o sea, está inactivado, ya no puede reproducirse, no puede hacer nada, está muerto, si lo quieren llamar de esa manera. Los virus en sí hay la controversia si les llamamos vivos y muertos, porque propiamente no están vivos como tal, pero vamos a decir, para que se entienda fácilmente, son virus que es el SARS-CoV-2 que no puede reproducirse. Entonces, de virus atenuado, hay la de Sinovac. Entonces, eso más o menos cubre las vacunas que hay aquí. La vacuna rusa, la Sputnik también es de adenovirus. De las que hay aquí, entonces, Pfizer es RNA mensajero. CanSino, Sputnik, AstraZeneca son adenovirus. Y Sinovac es el virus atenuado. Esa es la diferencia. Ahora me van a preguntar, ¿y cuál es más segura? La realidad es que los estudios hasta ahora nos revelan que todas son seguras. Todas son seguras. Se habla muchas cosas en redes sociales que son realmente muy nocivas, y hay guerras entre farmacéuticas. Ahora las farmacéuticas norteamericanas quisieron apachurrar a la farmacéutica de AstraZeneca, armaron un escándalo, terminó no siendo cierto. Y todo esto pues causa incertidumbre entre la gente y la gente tiene miedo. No, hombre, si me pongo esa, ¿qué me va a pasar? Miren, la única contraindicación real se han visto en gente que tiene realmente, que padece alergias muy severas. Pero cuando digo muy severas es, si usted no es una de esas personas que por todos lados anda cargando su epinefrina, su EpiPen, que le llaman, ¿no? Su ampolleta de epinefrina, usted no tiene una de esas alergias, ¿no? O sea, es gente que tiene alergias muy severas. Es mejor no ponerse las vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer. Algunas personas han tenido, pero salvo ese grupo muy selecto, realmente la vacuna de Pfizer es extraordinaria, muy segura, muy efectiva, etcétera. Entonces, de seguridad, básicamente todas son seguras, no hay que tener pánico. De la eficiencia, bueno, sí, pero algunas se dice que tienen más eficiencia que otras, qué sé yo. Pero si usted queda inmunizado, va a quedar completamente inmunizado con cualquiera que se ponga, ¿sí? Entonces, lo que no sabemos hoy por hoy es cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confiere una vacuna. Ahí sí, a lo mejor ya empezamos a decir cuál es la mejor vacuna. Cuando sepamos que esta a lo mejor nos protege 2 años y otra nada más nos va a proteger 8 meses, pues esa de 8 meses no la vamos a querer, porque vamos a querer la que nos protege más tiempo, ¿no? Pero hoy no lo podemos decir, porque esos estudios no existen todavía. Entonces, por lo pronto la recomendación es, póngase usted la vacuna que tenga disponible, porque cualquier vacuna es mejor que no estar vacunado. Entonces, la que tenga disponible, de cualquier manera, como ya les dije, lo más probable es que de tiempo en tiempo vamos a tenernos que estar poniendo algún refuerzo. Entonces, vamos a decir, si usted quería la de Pfizer,
pero hoy la única que tiene enfrente es la de CanSino. Póngase la de CanSino, no se preocupe, ya para el siguiente año se pone la de Pfizer, ya, ¿me explico? Tarde o temprano vamos a tener la vacuna que se nos antoje. Ahorita lo que es muy importante es que el sector más amplio de la población se vacune lo más rápido posible y que el mayor número de mexicanos estemos protegidos contra morir de COVID-19. Eso es lo que importa. Entonces, esas son las diferencias y no hay razón. Pónganse la que tengan enfrente. Ahorita es importante para ustedes y para nuestra nación, para nuestro país, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Y justo, bueno, hablando sobre, ligando a este tema de las vacunas, tenemos aquí la duda de Jesús Cervantes, que nos pregunta qué medidas deben de tomar los que ya tienen la primera dosis y qué medidas deben de tomar los que ya tienen, o sea, ya tienen la segunda dosis después, ¿no? Entendiendo justo los periodos que nos comentabas hace ratito, ¿no? Que son la primera y luego pasa un periodo de 20 a 21 días, de 21 a 20 y luego viene la segunda y luego pasa otro periodo para realmente estar inmunizado. Pero, ¿qué medidas se tienen que tomar en ese inter? Sí, no, ninguna medida en particular, o sea, la gente que se pone la vacuna, hay gente que tiene como más achaques que otros, hay gente que pues ni le da ningún achaque, otros sí, se sienten cansados, tal vez les duele el brazo, una pequeña febrícula, alguna cosa, todo esto pasa pronto, no son efectos secundarios mayores, no hay nada realmente así a que hacer, ¿no? O sea, vacúnense y luego tómenlo como excusa para descansar 2 días y entonces sigan con sus actividades ya un poco más contentos de que empiezan a tener protección. Entonces, lo que la gente sí tiene que hacer, a ver, el que recibe una sola vacuna, usted está como la gente, olvídese, usted tiene que seguirse cuidando igual que cualquiera. O sea, si no estaba usted viendo a otras gentes porque tenía miedo de contagiarse o de contagiar, sígalo haciendo, igualito. Si el cubrebocas igualito, o sea, con una sola dosis, usted no está todavía bien protegido. Hay que seguir haciendo todas las medidas de prevención de contagio, igual que siempre las hizo. Ahora, después de la segunda dosis, dejando pasar 28 días, ya con la inmunidad, ya con la protección bien instaurada, ya bien puesta y todo lo demás, a ver, las medidas de prevención, es que hay que entender esto, que la prevención es tanto para prevenir que yo me enferme, como para prevenir que yo enferme a otros. Porque sobre todo vacunado, si usted se infecta, en la mayoría de los casos ni siquiera va a saber que está infectado. O sea, esas personas transcurren la enfermedad completamente asintomática cuando ya están vacunados. Unos poquitos tienen algunos síntomas leves, moderados, no sé, pero la mayoría ni siquiera se enteran que estuvieron infectados, ¿sí? Entonces, ahora usted haga eso, ¿por qué? Pues porque ¿a poco quiere infectar a otros? Si sus hijos no están vacunados, ¿los quiere infectar a ellos? Si sus colegas no están vacunados, ¿los quiere infectar a ellos? Porque hay mucha gente entre nosotros que aunque haya cierta población reducida que está vacunada, todavía el grueso de la población mexicana no está protegida. Entonces, si usted está vacunado y dice, me vale, pues usted podría estar infectando a otros que tal vez en ellos la enfermedad sí los lleve a morir. Entonces, la recomendación hoy por hoy, ahora claro, ¿no? O sea, dice, ay, bueno, pues entonces, ¿para qué me pongo la vacuna si tengo que seguirme cuidando igual, no? No, sí tiene ventajas estar vacunado, claro. Para empezar, usted puede estar tranquilo de que si la vacuna le surtió el efecto que se espera, no va a padecer la enfermedad grave, ni va a terminar hospitalizado, ni se va a morir y todo eso. Entonces, es extraordinario, ¿no? O sea, ahora, pues sí se puede dar algunos lujitos que no se podía dar antes. Vamos a decir, no sé, tengo un muy buen amigo que está en Guadalajara, Jalisco, que si me está viendo por acá le mando, Tarcisio, un enorme abrazo y saludo, que justo cuando entró la pandemia había planeado su viaje de ensueño con su esposa, un viaje maravilloso a Francia, ¿no? Con el que había estado soñando años de su vida, que se viene la pandemia, se cancela el viaje a Francia. Bueno, y entonces ahora pensando, pues ¿cuándo voy? Pero todo sin vacunar, pues es que sí da miedo viajar y sí da miedo ir a otra parte. Bueno, tal vez si ya estamos vacunados con las medidas adecuadas, claro, todavía con mi cubrebocas, cuidándome, siendo prudente y todo lo demás,
eso que no hubiera yo hecho, que es tomar un avión y realmente ir de viaje o qué sé yo, que no hubiera hecho antes, tal vez, bueno, ya sabiéndome completamente protegido, siendo muy responsable, hago todo cuidando a los demás, poniéndome mi cubrebocas, guardando distancia, haciendo todo lo demás, pero a lo mejor sí ya me doy el lujo de darme un viajecito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy protegida, o sea, yo creo que ya hay cosas que ya uno puede hacer mientras se hagan con la responsabilidad de que yo esté asegurando que no voy a contagiar a otros, ¿sí? Pues si ya uno completamente ya vacunado con el esquema, pues hay lujitos que, ¿por qué no darse? Pues si hemos estado tan restringidos tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues hay cosas, pero en términos generales, hay que seguirse cuidando hasta que no sepamos, bueno, ya el 90% de los mexicanos está vacunado, entonces tal vez sí, podríamos empezar a hablar de poder salir sin cubrebocas, por ejemplo. Pero mientras eso no pase, olvídense, el cubrebocas vino para quedarse. O sea, con vacuna o sin vacuna, vamos a tener que seguir usando. Y más pronto nos dejemos de quejar, o sea, y de lloriquear de que el cubrebocas y todo eso, mejor acostumbrémonos y hagámoslo, porque nuestras vidas dependen de eso. Entonces, pues hay que hacerlo ya. Y un poquito relacionado a esto, también tengo yo una duda. También el tener el cubrebocas en toda esta época ha ayudado a disminuir otros padecimientos de cierta manera. Eh, ¿No? O sea, está el COVID, pero Esa, yo me he dado cuenta que te enfermas menos de la gripa, de la tos, el estómago, o sea, como que de cierta manera sí llegó para quedarse, pero también ha ayudado a minorar otras enfermedades, ¿no? pues esa es una extraordinaria observación y excelente pregunta, porque, por ejemplo, fíjense dónde sí nos equivocamos. Cuando se venía la temporada de influenza el año pasado, yo estuve diciendo muchísimo, qué barbaridad, viene la influenza, y todos estuvimos de acuerdo. Va a pegar la influenza y se va a juntar con COVID, y si no lo tenemos controlado, esto va a ser una catástrofe. Y sí, hubiera sido una increíble catástrofe. Pero fíjese lo que pasó. Este año prácticamente no hay influenza en todo el hemisferio norte del planeta. Lo que no había pasado históricamente, ahorita prácticamente no se ven casos de influenza. Ahorita es marzo, bueno, ya estaríamos terminando la temporada de influenza, ya la estaríamos terminando. Ahora, nos fue muy mal con COVID, sí, bueno, a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a los australianos les fue requete bien, en Nueva Zelanda les ha ido muy bien también, ¿no? En el sureste asiático todos van muy bien. Nosotros o sea, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, pues hemos hecho muy mal nuestros esfuerzos de contener la pandemia, entonces hemos sufrido mucho por nuestra propia culpa de no detener al virus, ¿no? O sea, pero bueno, finalmente lo que ha pasado, y en Europa lo mismo, ¿qué pasó con la influenza? Se evitó la influenza prácticamente por completo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Pues hay varios factores. Uno de ellos, sin duda, importantísimo, el cubrebocas. Es decir, simplemente le pregunto a toda la gente que está conectada y que están en el auditorio. Normalmente, o sea, ¿cuántas veces les da gripa, digamos, en una temporada otoño-invierno, primavera, ¿no? Si tienen alergias empiezan a tener cosas en la primavera, pero gripas reales como otoño-invierno así, pues yo creo que ahí nos aventamos una al año por lo menos, ¿no? O un par al año, ¿no? Y a esa temporadita es como muy mala. Pues nada más hagan cuenta cuándo fue la última vez que tuvieron gripa. Si de veras se han quedado en casa y de veras han utilizado cubrebocas cuando han tenido que salir, les garantizo que este año tuvieron menos gripa que en toda su vida. O sea, y sí, efectivamente, el uso del cubrebocas nos está protegiendo de otras enfermedades también. Entonces, ha disminuido pues la gripe común, la influenza y otras enfermedades que también se transmiten por la vía aérea, han disminuido, pero radicalmente en toda esta temporada de la pandemia, porque hemos estado llevando a cabo estas medidas. Entonces, imagínense, si de verdad pudiéramos ya tener una proporción grande de la población vacunada, que de verdad nuestro gobierno ya estuviera haciendo algo por detener la propagación de los contagios, seguimos saliendo, ahora salimos más, pero seguimos con nuestro cubrebocas. Bueno, hay que verlo como las partes buenas, es decir,
no toda la vida podemos ver el vaso medio vacío, ¿no? O sea, pues como que hay que verlo como la historia del vaso medio lleno y decir, bueno, pues por lo menos el cubrebocas tampoco me está dando gripa, tampoco me está dando influenza, tampoco me está dando un montón de otras cosas, ¿no? O sea, y sí, es verdad que también protege de muchas, muchas otras cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido bastante interesante esta plática. Te agradecemos muchísimo por todos los consejos. Bueno, justo te podemos encontrar, ¿en dónde te podemos encontrar? Podemos seguir pues todos tus comentarios, que la verdad es información muy valiosa para toda la gente que se quiere mantener informada sobre la situación. Como lo comentaba hace rato, creo que es responsabilidad también nuestra informarnos, cuidarnos y protegernos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. ¿Algún último consejo que quieras darnos a todo el auditorio? Nada más que es muy importante que sigamos cuidándonos. Pero cuando decimos cuidándonos, todo el mundo dice, no baje la guardia, no baje la guardia. Ya son como palabras huecas, ¿no? O sea, no bajen la guardia. Y mucha gente no sabe ni qué rayos significa no bajar la guardia, ¿no? O sea, pues no bajo la guardia. Pues, ¿qué tengo que hacer para no bajar la guardia, no? Fíjense, háganlo inteligentemente. Todo esto que antes se decía, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, desinfecte las superficies, no sé qué, que su cartera, que no sé qué. Mire, que los zapatos, que esto, que pásele por el arco, que lo desinfecta completo. Nada de eso sirve. A ver, el virus se transmite por la vía aérea, por la respiración. No completamente, sí hay dos vías, la vía aérea y hay la vía por contacto. O sea, si toco una superficie donde está, luego me lo llevo a la boca, a la nariz, a los ojos, me puedo contagiar. Pero miren, más del 90% de los contagios se dan por la vía respiratoria. Entonces podríamos disminuir en un 90% los contagios con el simple hecho de hacer esas tres cosas que les dije al principio, que es el cubrebocas, la ventilación y evitar las aglomeraciones. Entonces, cuando les dice no baje la guardia y usted cree que no bajar la guardia es me voy a echar gel cada 10 minutos, eso no lo está protegiendo realmente. Lo que usted necesita es esto, ventilar y evitar estar cerca de mucha gente, ¿no? Entonces, eso, entender que esto no se ha terminado y que ya como país hemos perdido tanto, es tanta las vidas que se han perdido en el transcurso de este año, de verdad es desolador. Yo creo que ojalá pudiéramos hacer que la pérdida de vidas, esta muerte se detuviera. Y sí me queda muy claro que nosotros como población tenemos un papel importantísimo que jugar en esto. Entonces, estamos todos en el mismo barco, ¿por qué no nos unimos y remamos juntos? Tratemos de detener al virus, tratemos de detener la propagación. Eso es lo que nos puede llevar. No se confíen que vamos de bajada, no vamos a ir de bajada. Hasta que no el 80% de los mexicanos estén vacunados, hasta que se tenga una cura o sí, hasta que se haga algo para detener la propagación del virus. Entonces sí se puede, claro que se puede, pero pues rememos juntos, ¿sí? No nos confiemos y tomemos las medidas inteligentes que sí sirven, ¿ok? Esa sería mi último mensaje. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, y de acuerdo, rememos juntos todos. Ahí está también el sitio del proyecto que está liderando, que es www.salvemosconciencia.org. Los invitamos también a que se sumen a ese proyecto, que también es bastante interesante. Y pues amigos, los esperamos el próximo jueves con otra sesión, con más información. Doctora, una vez más, muchísimo gusto, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, al contrario, un gusto de verdad y ojalá que la charla le haya servido a muchos y que se unan a la iniciativa que tienen ustedes, que es tan importante, que también hace mucho trabajo por ayudar a los demás. Entonces, un placer, que hayan estado muy bien y que haya sido de utilidad. Gracias, hasta luego.